Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El gobierno de Rusia advirtió sobre los posibles peligros de confrontación nuclear con Estados Unidos. Estados Unidos, con sus exigencias, hace casi imposible la prolongación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como START 3, que expira en febrero del año 2021. El START 3 es actualmente el único acuerdo que vincula a Estados Unidos y Rusia después de que Washington rompiera definitivamente el pasado 2 de agosto del 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance. Por su lado, Rusia está dispuesta a prorrogar el acuerdo sin ninguna condición y por un tiempo definido. Sin embargo, las nuevas condiciones de Estados Unidos generaría que el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas culmine. Por otro lado, a poco tiempo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden presentó un ambicioso plan de $700 mil millones para reactivar la producción de Estados Unidos tras la grave crisis del coronavirus, un esquema que se opone al programa del actual presidente Donald Trump. Y por último, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de que los fiscales de Nueva York obtengan las declaraciones de impuestos del presidente del país, Donald Trump. Este fallo ocurre a partir de que varios comités de la Cámara de Representantes con mayoría demócrata habría solicitado la publicación de las declaraciones de impuestos del mandatario y otras informaciones financieras. Al enterarse de la decisión de la Corte Suprema, el mandatario Donald Trump usó su cuenta de Twitter para poder expresar que le parece una injusticia lo que enfrenta ahora como el actual presidente de Estados Unidos. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Rusia advierte de los peligros de la confrontación nuclear tras la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares a partir del año próximo. El gobierno ruso advirtió en esta jornada sobre un posible peligro de confrontación nuclear debido a las tensiones en este sentido que ha generado el gobierno de Estados Unidos en el mundo. Durante una conferencia de prensa, el canciller Sergei Lavrov resaltaba que ya está en términos de llegar a su final el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, conocido como START 3, un tratado que es el único vinculante ahora mismo que existe entre Rusia y Estados Unidos, que busca limitar el arsenal nuclear de ambas potencias y ya vence a principios del próximo año. Sin embargo, el gobierno norteamericano no parece interesado en llegar a un acuerdo para renovar por al menos 5 años más este tratado, pues en las recientes conversaciones, las recientes negociaciones que tuvieron lugar hace varias semanas en Viena, la delegación norteamericana insistía y ponía determinadas condiciones que Rusia no está dispuesta a cumplir. Por ejemplo, pedía que estas negociaciones se realizaran en un formato trilateral con la presencia también de China, algo que el país asiático dijo que no estaba interesado en tomar parte de estas negociaciones. Sin embargo, el canciller ruso Sergei Lavrov reafirmó que este país está dispuesto y tiene todas las condiciones garantizadas para precisamente mantener su seguridad, aunque es muy pronto para hablar todavía de estos escenarios. Por ahora continuará tratando de negociar por la vía pacífica con el gobierno norteamericano. Rusia está dispuesta a sentarse ahora mismo en la mesa de negociaciones al más alto nivel con las autoridades estadounidenses para tratar este y otros temas de interés para ambas potencias. El candidato presidencial demócrata Joe Biden presentó este jueves un plan de $700 mil millones para crear millones de empleos e invertir en nuevas tecnologías en un desafío agresivo al presidente Donald Trump sobre política económica, un tema crítico de campaña antes de las elecciones de noviembre próximo. Donald Trump puede creer que enfrentar a los estadounidenses contra los estadounidenses lo beneficiará. Yo no. Tenemos una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de justicia racial, una crisis climática. Necesitamos unirnos para resolver esta crisis. Resolver todos los problemas como estadounidenses. Al mismo tiempo, Biden presentó la amplia propuesta Build Back Better, un contraste con la agenda de Trump, Estados Unidos primero,
durante un discurso en una planta de metalurgia en Pensilvania, un estado de campo de batalla visto como crítico para la victoria electoral de cualquiera de los candidatos. Hay que destacar que el plan de fabricación e innovación del retador demócrata tiene como objetivo recuperar los empleos perdidos durante la pandemia de coronavirus y crear más de 5 millones de nuevos puestos de trabajo, invirtiendo en la producción nacional e investigación, así como reduciendo las cadenas de suministro extranjeras. Corte Suprema de Estados Unidos determinó este jueves que la Fiscalía de Nueva York podría tener acceso a registros financieros, privados y comerciales del presidente del país, Donald Trump. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, desde este edificio a mis espaldas, esta mañana le mandó un potente mensaje al presidente Donald Trump. Usted no está por encima de la ley. Y lo hizo a través de 2 fallos. El primero, afirmando que la Fiscalía de Nueva York tiene la posibilidad de acceder a sus declaraciones de impuestos y algunos documentos de sus finanzas. Eso en relación al pago que habría realizado a la actriz porno Stormy Daniels a través de su abogado. Y el tener acceso a las declaraciones de impuestos podría destapar, por ejemplo, una gran sospecha de cómo es que el presidente Donald Trump y sus empresas se financian fundamentalmente con préstamos del Deutsche Bank de Alemania, un banco que tiene la reputación de recibir dinero del lavado de dinero, que también hay la especulación de que ese lavado de dinero podría venir de Rusia, y ahí armando entonces el rompecabezas por qué supuestamente el presidente Trump defiende tanto a Vladimir Putin y a Rusia. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó de traidor al ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, pues señala que sus memorias son una completa mentira. El libro escrito por Bolton saldrá a la venta el próximo 23 de junio, donde recoge su experiencia en la Casa Blanca entre los años 2018 y el año 2019. Mientras tanto, el principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que no se necesita una cuarentena total para controlar la pandemia, pese a que el ritmo de contagios se ha mantenido. Fauci declaró que se pueden hacer modificaciones en los horarios asignados en los trabajos, sentar a la gente con separación y utilizando mascarillas. Estados Unidos tiene ya 2.187.866 contagios y más de 118.000 fallecidos por la COVID-19. Por otro lado, en Estados Unidos, 1,5 millones de trabajadores despedidos pidieron beneficios de desempleo la semana pasada. Esto a pesar de que la economía continúa reabriéndose. Para los analistas económicos, el mercado laboral estadounidense está sufriendo daños masivos semana tras semana, siendo los más afectados las pequeñas empresas, mientras que las corporaciones se han enfrentado a la caída de la demanda de sus productos. Y por último, la red social Facebook eliminó unas publicaciones en donde el equipo del magnate Donald Trump utilizaba un triángulo rojo invertido, tal y como el que servía para identificar a los prisioneros del Tercer Reich. Desde el entorno del presidente explican que este símbolo es un símbolo antifascista. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Pompeo afirmó que las memorias escritas por el exfuncionario de la administración Trump son tristes y peligrosas. Calificó a Bolton de traidor. Un traidor, dice, que le hace daño a los Estados Unidos y viola la confianza del pueblo. El libro escrito por el ex asesor de Seguridad Nacional saldrá a la venta el próximo 23 de junio. Recoge su experiencia en la Casa Blanca entre los años 2018 y 2019. Fauci señala que hay otros lugares del país en los que existe una infección mínima, donde se podrían hacer algunos cambios en el proceso, como días alternados, clases en la mañana y otras en la tarde, sentar a la gente con separación y con mascarillas. El experto ha dicho que una de las cosas que le preocupa es la falta de cumplimiento de la recomendación de llevar mascarillas en público. Estados Unidos es el país con 2.187.876 contagios confirmados y más de 118.000 fallecidos por la COVID-19, según el contador mundial de la Universidad Johns Hopkins. Aproximadamente 1,5 millones de trabajadores despedidos pidieron beneficios de desempleo en Estados Unidos la semana pasada, un número históricamente alto incluso cuando la economía se reabre cada vez más y los empleadores traen a algunas personas de regreso justamente al espacio donde se genera producción.
Este número de desempleo sigue siendo muy alto. El mercado laboral está sufriendo daños masivos semana tras semana y las consecuencias de esos despidos se han extendido desde las pequeñas empresas a las empresas estadounidenses. Vimos que los trabajadores volvieron a la economía. Se reiniciaron cerca de 2.5 millones de empleos a medida que se permitía la reapertura de negocios no esenciales. La mayoría de esos puestos que estaban en bares y restaurantes, en tiendas minoristas y en consultorios médicos, como los dentistas que se habían visto obligados a cerrar durante el pico de la pandemia. Ahora, las pérdidas de empleo se alejan de las áreas de la economía, que fueron las más afectadas, las pequeñas empresas, y ahora estamos viendo muchos despidos en corporaciones que se han enfrentado semana tras semana a la caída de la demanda de sus productos.